Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Bienvenidos queridos, somos el Grupo Arcturiano. No duden que todo marcha según lo planeado, a pesar de las apariencias mundiales actuales. El aumento de la luz de alta resonancia que fluye hacia la Tierra, además de manifestarse a través de la presencia de estados de conciencia cada vez más evolucionados, está provocando que una gran cantidad de energía kármica antigua pero activa, salga a la superficie y se manifieste, permitiendo que se le reconozca como obsoleta y no disponible, válida en un mundo en evolución. Gran parte de la energía mundial se centra en el miedo. No se sumerjan en la avalancha de noticias negativas, anuncios, predicciones, teorías y chismes que actualmente los bombardean sobre cosas que deben temer, y que van desde cuestiones de la vida diaria hasta aquellas que son intensas y complicadas. Las noticias que se presentan simplemente como información, llevan una energía diferente a la que se utiliza como herramienta para inducir miedo. Muchos de los que trabajan en esta industria, no esperan causar miedo intencionalmente, y desconocen cómo se les enseña a brindar la información. Por eso, debes aprender a leer entre líneas, y confiar en tu intuición. El miedo promovido, como por su propio bien, es a menudo una táctica utilizada, para mantener a la mayoría inconsciente del poder personal, y seguir viviendo con miedo, ansiedad y preocupación, lo que a su vez sirve para crear, mantener y sostener manifestaciones de separación. Hay un elemento que se nutre de la energía de baja resonancia, y no quiere que desaparezca la idea de que la mayoría despierte a la unidad y al empoderamiento, es extremadamente aterradora para aquellos que ven la evolución espiritual, como una amenaza a su supervivencia, y lo es. Tomarán medidas, crearán escenarios y promoverán el miedo en cualquier forma, que crean que mantendrán inóptidos a la mayoría. Sepan que las altas frecuencias resonantes, de un estado de conciencia imbuido de la realización de la unidad, es una protección automática contra energías resonantes más bajas, que no pueden alinearse con ella. Sean conscientes de los problemas de baja resonancia, y de sus apariencias aterradoras, pero no los inviten a convertirse en su estado de conciencia. Aprendan a estar en el mundo, pero no en él. La única conciencia divina, Dios individualizado como forma y variedades infinitas, es una verdad absoluta. Sin embargo, como hemos dicho muchas veces, la verdad absoluta no se manifiesta, ni se puede manifestar únicamente a partir del conocimiento intelectual, es solo el primer paso. La verdad debe convertirse en un estado de conciencia alcanzado antes de que pueda manifestarse externamente, porque la conciencia es la sustancia creativa de toda forma, razón por la cual cada persona está creando consciente o inconscientemente su propio mundo en cada momento. No dejes que esto te desanime a medida que conozcas, aceptes, practiques, y mantengas la verdad en tu corazón, incluso en medio de problemas, gradualmente se convertirá en tu estado de conciencia. Es como aprender a conducir, donde primero debes aprender, estudiar y practicar todos los detalles relacionados con la conducción, conocimiento intelectual, pero con la práctica, la conducción pronto se vuelve tan automática, que ni siquiera piensas en ello. Este es el viaje, así es como funciona la evolución, es el despertar gradual de cada alma a la comprensión de que no son solo cuerpos físicos limitados que parecen ser, sino que en realidad son cuerpos de luz divina individualizada, que parecen ser materiales en energía tridimensional. Estar en, y de la única sustancia que existe, conciencia divina, Dios fuente, automáticamente hace que cada persona sea infinita, sin nacimiento y sin muerte, no el concepto humano de ellos, sino la realidad. El libre albedrío permite a cada individuo elegir lo que acepta como verdad. Aquellos que eligen llenar su conciencia con creencias de dualidad,
separación y dos poderes, no deberían culpar a otros por las creaciones que eligen crear. Solo los estados de conciencia más fuertes y evolucionados fueron elegidos para venir y ayudar con el proceso de ascensión de la Tierra, porque serían capaces de mantener la luz frente a las apariencias negativas que sabían que se desarrollarían. Si te sientes atraído por estos mensajes, entonces eres de este grupo, y estás haciendo el trabajo, incluso cuando estás ocupado en actividades aparentemente ordinarias de la vida diaria, porque tu conciencia te acompaña donde quiera que vayas. Viniste a ser la luz, que es siempre, no a veces, el único poder real, porque uno con Dios es mayoría. Muchos de ustedes se encuentran ansiosos, preocupados y confundidos, a pesar de estar espiritualmente evolucionados. La mayoría de las mentes humanas todavía están algo condicionadas a estas emociones como resultado de la programación de cientos de vidas vividas en conciencia tridimensional. Actualmente estás limpiando esta vieja programación. Pero a medida que avanzas hacia un nuevo estado de conciencia, la mente se confunde. Las mentes humanas están programadas por el pasado, continúan basándose en lo colectivo e intentan retenerlo en lo que ya se sabe, ofreciendo una variedad infinita de razones de por qué esto o aquello es correcto, o mejor que algo nuevo. Honra tu mente y nunca la descartes, porque está intentando servir con lo que sabe, pero no permitas que tenga poder sobre ti. Habla con tu mente cuando te salte con excusas y razones de por qué deberías o no hacer algo, reconoce como vieja energía. Explícale a tu mente que todo está bien, que estamos haciendo las cosas de manera diferente y de nuevas maneras. Dile a tu mente que se relaje, que todo está bien, y que entiendes la preocupación. Hablar con la mente puede parecer una tontería para algunos, pero es una buena manera de ir más allá de la programación, que continúa manteniendo incluso a aquellos espiritualmente evolucionados, encerrados en patrones de vieja energía. Algunos de ustedes ya no necesitan este ejercicio, pero otros sí. La evolución es inevitable, y hasta que una persona que esté lista para dar el siguiente paso deje de resistirse, y se rinda a ella, las cosas pueden ser difíciles, y pueden comenzar llamadas de atención. Pregúntate: ¿realmente creo que Dios es el único poder, realidad, causa y efecto? Si es así, ¿por qué sigo sumergiéndome en tantos conceptos tridimensionales de poder? Una vez que los ojos se han abierto a la verdad, nunca podrán volver a cerrarse, aunque muchos lo han intentado con la creencia de que la vida era mucho más fácil y mejor, antes el despertar espiritual. El proceso de aprender y evolucionar hacia una conciencia del propio yo real como una individualización de la fuente, es y siempre ha sido el propósito de todas y cada una de las vidas. No intentes resolverlo todo con la mente humana porque es imposible. Las mentes finitas simplemente son incapaces de comprender el infinito, pero sepan que a medida que evolucionen, se les enseñará desde dentro, y las verdades más profundas que buscan se revelarán cuando estén listos. Dios revelándose a sí mismo. Vayan a su interior con frecuencia, y permítense simplemente ser. En algún momento, cada persona debe aceptar que su yo real, ya está más cerca que la respiración, siempre lo ha estado, y siempre lo estará, porque lo eres ahora, no mañana, no después del evento, no después de que te vuelvas más espiritual, ahora. Muchas gracias, somos el Grupo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, soy la Madre María. Deja que la respiración se calme, deja que las preocupaciones disminuyan, deja caer los hombros y relájate. Siéntete libre de cerrar los ojos,
no te preocupes, la preocupación bloquea el amor. Tú eres amor, estás hecho de amor y eres contenedor de él. Imagina que eres un microcosmos, tu cuerpo es geografía que contiene montañas y valles, bosques y lagos, cascadas, prados verdes, acequias florecientes. Me encanta descansar en ti, familia. Te acuno lentamente en mis brazos, te acojo a salvo contra mi corazón. Nos amamos, y nuestros corazones laten sin apuros. Somos uno con la calma, y no es necesario decir palabras, el silencio habla. El silencio es un gran hijo del amor. Nos permitimos mutuamente respirar el aliento del amor, no se necesitan explicaciones. Estamos completamente seguros en el abrazo del amor. Nace un nuevo día y sale el sol, la superficie terrestre es acariciada lentamente por los rayos de luz. Cada segundo es un nuevo ángulo bajo una nueva luz. Las flores han esperado en la noche oscura, pero también han descansado en el fresco. Las gotas de rocío están en las hojas ahuecadas, y son las que sacian la sed de muchas pequeñas vidas. Eres amado, y te doy la bienvenida. Viaja hacia la nueva era. Con amor, bendiciones, soy la Madre María. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.